Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos en la tarde-noche de este jueves con condiciones meteorológicas atípicas, pero con la vocación de todos los días de poner calor al debate de ideas que está instalado de distintos tópicos en la sociedad que integramos. Aquí estamos en la pantalla de la televisión abierta para Río Cuarto y todo el sur de la provincia de Córdoba. Nos pueden también encontrar en el canal 29.1 de la televisión digital. Mañana, ya con buen tiempo, hemos tenido 3 o 4 días de muy mal tiempo, pero mañana ya con buen tiempo se convoca una segunda marcha, ya se concretó en su momento una marcha similar en la ciudad de Río Cuarto, pero es la segunda que se concreta en nuestra ciudad, buscando que tenga plena vigencia los derechos que consagra la Ley de Salud Mental, aprobada ya hace algunos años y que no se implementa de manera integral todavía. Una ley que se considera que es un paso adelante, evoluciona respecto de condiciones que los enfermos de salud mental han padecido, más que tenido que no disfrutar, sino al menos que le garantizara que su condición no los iba a marginar, de ningún punto de vista, ni laboral, ni afectiva, ni socialmente, ni en sus derechos civiles. Bueno, eso no pasó. Y hoy la ley, si bien tiene una letra calificada, a la hora de implementarse todavía no tiene la intensidad que corresponde. En un escenario post-pandemia en donde las enfermedades mentales dejaron su huella, nos han impactado, pero que se combina a la vez con una promoción de enfermedades mentales que pareciera buscar el sentido de alimentar un negocio. Hoy hay muchos padecimientos, sobre todo en los jóvenes, ¿no?, de enfermedades mentales que parecieran estar instaladas en un nuevo espectro de diagnóstico. ¿Está sobrediagnosticada la sociedad en términos de enfermedades mentales? Bueno, de todo esto vamos a hablar en esta edición de Así son las cosas que está comenzando. Vamos a recibir a los invitados, al doctor Jorge Berlafa, médico psiquiatra, ex vicedirector del nuevo Hospital San Antonio de Padua. Gracias por venir, Jorge. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, Guillermo. Un saludo a la teleaudiencia de Así son las cosas. Muchísimas gracias. Y también está el licenciado Franco Ortiz, que es licenciado en Trabajo Social y es residente del Servicio de Salud Mental del nuevo hospital. Gracias por venir. Empecemos por el comienzo. Están organizando la marcha de mañana. ¿A quiénes convoca? ¿Por qué es? ¿Y con qué consigna? Después vamos a otros aspectos que mencioné en la presentación. Bueno, tal como decías ahí, Jeremías, es la segunda marcha por el derecho a la salud mental. Y la convocatoria es a toda la ciudadanía. Me parece que en principio es a toda la ciudadanía y a todos los actores, a todos que conforman el abordaje de la salud mental en la ciudad de Río Cuarto y no, ¿por qué no en la región, no? También, pero bueno, concretamente en la ciudad. Me parece que está como muy interesante que se convoque esta segunda marcha, que tenga continuidad en el tiempo, porque bueno, como ya el año pasado se convocó, se organizó la primera marcha y hay un colectivo con bastante fuerza, bastante potencia, diría, quedó conformado de esa primera marcha y es el colectivo que hoy está convocando esta segunda marcha, con consignas muy parecidas a la del año pasado, pero en el día de mañana queremos reivindicar, digamos, a la salud mental como derecho universal, por sobre todas las cosas, digamos, sumado a la consigna del año pasado, que pensemos una salud mental con base en lo comunitario y en la comunidad. Me parece que esas son las banderas que reivindicamos bajo el marco jurídico que es la ley, ¿no? Cuando mencionaba, Franco, el colectivo, ¿a quiénes te referís? ¿Quiénes son los interesados en este asunto? El colectivo por el derecho a la salud mental está conformado, como decía, por los actores. Cuando digo actores, digo instituciones, organizaciones, que son las que trabajan en red en el día a día, en el abordaje y para garantizar el acceso, ¿no?, el derecho de la población.
En ese aspecto están los familiares, por supuesto los profesionales de la salud y todo el equipo de salud que asiste a quienes están afectados, pero también están los propios enfermos, los propios familiares de los enfermos, de todo se trata, los sanos que también debieran preocuparse por cómo tratamos a quienes están enfermos. En principio se intenta que todos participen, ¿no?, de la organización y de la marcha en sí misma. De hecho, digamos, el colectivo se conforma y nace en uno de los talleres que se brindan a usuarios de salud mental, que es de hospital de día. Digamos, desde un taller de hospital de día emerge todo este colectivo y lo que después desemboca en la marcha, y los usuarios de hospital de día tuvieron como mucho protagonismo en la marcha del año pasado, en la convocatoria también y en la participación. Y lo que se pretende es esto, ¿no? Digamos, que la discusión sea con todos los actores que conforman el campo, ¿no? Doctor Olafa, ¿qué hace que un profesional de la salud mental, en vez de estar en su consultorio atendiendo, diagnosticando, haciendo terapia, tenga que salir a la calle? Bueno, esto tiene que ver con, en parte, alguna de las consignas de la marcha, ¿no? La salud mental no es cosa de locos, sino es cosa de todos, ¿no? Salud mental no es solamente el aspecto asistencial, que vos mencionabas de atender en un consultorio, diagnosticar, impartir un tratamiento, sino también generar condiciones de salubridad pública, de salubridad social, que atiendan a todo lo que comprende la salud mental. La salud mental es un concepto complejo, no es solamente la ausencia de enfermedad o que no haya malestar, ¿no? Es un concepto complejo que tiene que ver con las condiciones en las que vive la gente. La salud mental no es una condición natural que dependa únicamente de que el cerebro funcione bien o no. Ese en todo caso sería una parte, ¿no? Pero hay una multiplicidad de factores que concurren a conformar esto que conocemos como salud mental. De la misma manera, cuando ese equilibrio se altera, esa misma multiplicidad de factores concurren para alterar ese equilibrio. O sea, las mismas condiciones que generan la salubridad o la salud mental también generan el malestar subjetivo o la enfermedad mental. Por eso que no hay que atender únicamente el aspecto puramente médico de la asistencia en salud mental, sino todos aquellos factores que conforman esa condición humana. Por ejemplo, bueno, el trabajo, las condiciones de vida, la dignidad, el derecho al acceso a la salud, la economía, los vínculos, todo lo que conforma la vida, ¿no? Eso, esa idea de que vivimos en una sociedad en la que estamos al borde de un ataque de nervios, ¿habla de esto? Exactamente, tiene que ver con eso. Por eso salimos a la calle, por eso reparamos en las condiciones, por eso, como decía Franco, el enfoque tiene que estar puesto en la comunidad, ¿no? Hay un estudio que dice que el 85% de los problemas de salud mental se generan en la comunidad y se resuelven en la comunidad. Solo un 14% requiere asistencia técnica y solo un 6% requiere hospitalización. Y aquí hablamos de manera extendida de las patologías graves, de las medias y las leves. Estamos hablando de todo porque hay gente que tiene problemas de base que son hereditarios, genéticos, no sé cómo llamarlo. A lo mejor estoy cometiendo errores, corríjanme desde mi desconocimiento. Pero ¿es lo mismo eso que alguien que tiene una afección más leve? No sé, sí. No se me ocurre cuál en este momento, pero no sé, una depresión ocasional por una pérdida que no sabemos. Claro, claro. Yo digo que es ocasional, a lo mejor es algo mucho más profundo. Claro. No, sí, en general cuando hablamos de padecimiento subjetivo, estamos hablando de todos los grados y niveles del padecimiento subjetivo. Hay que aclarar una cosa muy importante que me parece a mí que por ahí eso también es lo que se toma prejuiciosamente cuando se habla mal de la ley de salud mental o de las reformas psiquiátricas, es que estos nuevos paradigmas, estas nuevas perspectivas, estas nuevas miradas sobre la salud mental no niegan la enfermedad. No es que neguemos la condición patológica o el sufrimiento, sino que lo ponemos en otra dimensión. No decimos que es un problema, en primer lugar,
no decimos que todo tipo de padecimiento sea diagnosticable, no decimos que todo tipo de malestar tenga que diagnosticarse o patologizarse. Lo que conversábamos vez pasada, la patologización de las cosas cotidianas de la vida, eso no es salud mental, eso es otra cosa. ¿Qué es? Eso es la necesidad de patologizar las condiciones comunes de la vida para poder crear otro tipo de situación, como es fundamentalmente la colonización de la salud mental, ¿no? la invasión colonial respecto de crear condiciones patológicas en situaciones que a lo mejor son habituales, porque el crear una condición patológica va en beneficio de intereses económicos. Concretamente intereses económicos, que tiene que ver con lo que llamamos la farmacotecnocracia de la salud, o sea, los intereses creados por la industria farmacéutica concretamente y las grandes empresas sanatoriales de salud. Para vender más. Para vender más, exactamente. Entonces, porque ¿qué generan? ¿Enfermedades nuevas o te hacen creer que estás enfermo cuando a lo mejor es otra cosa? Claro, en realidad se crea un diagnóstico en algo que a lo mejor normalmente no tendría por qué patologizarse, no tendría por qué ser un diagnóstico, porque para ese diagnóstico, es más, antes que aparezca el diagnóstico ya está creado el medicamento. Cíteme un ejemplo. O sea, ya la cura está antes que la enfermedad. A ver, claro. Tomemos un ejemplo muy claro y muy contundente de eso. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad con el que fueron diagnosticados y medicados tantos niños durante tantos años, ¿no? Cualquier situación de la infancia que se detectaba en la escuela era un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿cierto? Bueno, eso redundó en pingües ganancias para los laboratorios que venden el medicamento para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es el metilfenidato. La droga es el metilfenidato. Negocio. Hay muchas marcas los chicos que eran inquietos los hacían pasar por ese lugar. Exactamente, claro. Cualquier tipo de inquietud, un chico que jugaba, que se peleaba con otro, que era inquieto o que a lo mejor tenía algún problema, pero no necesariamente, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero a ver, no es que esto sea algo que se hace adrede o que los médicos, los psicólogos hacen adrede. También hay una colonización del equipo de salud para que esto funcione de esta manera. O sea, el equipo de salud y los modelos de salud mental terminan siendo tributarios de los intereses del capital, ¿no? Terminan siendo solidarios a los intereses del capital. Porque de hecho siempre se necesitó un profesional que recete cosas. Exactamente, por eso, claro. Ahí hay una cuestión. Pero el profesional no es consciente que está haciendo esto, ¿no? Pero además sabemos que los laboratorios tientan a los profesionales, hay toda una lógica ahí. Y también están en nosotros, en la sociedad, porque muchas veces, como salida fácil, en vez de prestarle debida atención, cuidado al chico, al joven o al adulto, tómate una pastillita. Claro, exactamente. La pastillita para todo, ¿no? La pastillita para dormir, la pastillita para despertarse, la pastillita para ser feliz, la pastillita para tranquilizarse, ¿no es cierto? Bueno, eso redunda en producción de medicamentos y venta de medicamentos, ¿no? Bueno, resulta, para terminar con el ejemplo del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, lo curioso es que después, al cabo de unos cuantos años, cuando sale un nuevo sistema de diagnóstico que se llama DSM-5, los famosos DSM, resulta ser que ahí se determina que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no se puede diagnosticar, o no es seguro al menos su diagnóstico, antes de los 14 años. Entonces la pregunta es, ¿y todo lo anterior qué fue? Y toda esa niñez, como se le llama comúnmente, y toda esa niñez medicada, para decir en alusión a una marca específica, y toda esa niñez ritalinizada, ¿qué pasó con eso? ¿Qué era eso entonces? Eso era nada más que negocio de la farmacotecnocracia. ¿Y la ley actual de salud mental vino a romper con eso? Claro, exactamente. ¿Por eso no se aplica plenamente? Exactamente. Exactamente. Hay lobbies para que, bueno, durante el gobierno anterior, la gestión del gobierno anterior, hubo toda una movida muy importante a nivel gubernamental para derogar la reglamentación de la ley. Resulta que la reglamentación que se proponía nueva era tan diferente que prácticamente era una ley nueva.
¿no? Bueno, esto fue motorizado, fueron lobbies hechos desde la industria farmacéutica y desde las grandes empresas sanatoriales a quienes la plena aplicación de la ley de salud mental concretamente termina el negocio. Prácticamente termina el negocio. Ya voy a retomar ese tema porque quiero ir también matizando con algunos mensajes de los televidentes. Dice Mónica: cuando pedí ayuda en Fiscalía, Policía de Banda Norte, en tribunales y en el hospital me cerraron las puertas e entendí a la mamá de Chano. Hoy ya no me sirve, él no está más. Hoy le prendí una vela. Entiendo que podemos inferir que perdió a su hijo por problemas que generaba la droga, que deriva a veces de enfermedades mentales, no necesariamente. Ahí iba al punto de la pregunta, Franco, porque una de las resistencias permanentes que hay hacia la nueva ley de salud mental está ligada con esto de eliminar los loqueros, como habitualmente lo conocíamos, los ámbitos específicos, los manicomios. De hecho, ahora la gente se atiende donde nos atendemos todos, en el nuevo hospital. ¿Esa atención la sufren permanentemente ustedes desde el lugar de trabajo? Sí, en realidad ahí como me gustaría como citar a Jorge que en esto, digamos, en esto de la eliminación del loquero, de lo manicomial, no solamente en términos de infraestructura material, digamos, sino también en términos simbólicos. Sí, digamos, del concepto, digamos. Y me parece que ahí es donde está, me parece, la disputa discursiva más fuerte que hay que dar, digamos, y que la ley vino, en realidad la ley vino a poner en disputa esto sobre la mesa, pero a diario se milita esa disputa discursiva en contra de lo manicomial, ¿no? Digamos, porque la ley prevé que los servicios de salud mental estén integrados en los hospitales generales como cualquier otro servicio de cualquier otros hospitales y como cualquier internación, como cualquier otra persona, cualquier ciudadano que ingrese a una hospitalización por otro problema. El problema es que se lo ve como una amenaza, como amenazante, ¿no? Se lo tiene como el raro al enfermo mental, en buena parte de la sociedad. Y eso incomoda, ¿no? La diferencia incomoda. La diferencia incomoda. Cuando alguien es distinto a uno. Exactamente. La diferencia incomoda. Nosotros culturalmente estamos preparados para la homogeneidad, ¿no? Es más, los ideales son siempre ideales homogéneos, ¿no? Pero no estamos preparados para acoger la diferencia comunitariamente. ¿Usted cree que ha sido una gran solución eliminar la idea del manicomio, del lugar de encierro para personas con enfermedades mentales? Sí, porque en realidad, como decía Franco, el manicomio no es el edificio. El manicomio es un modelo de posicionamiento ante el padecimiento psíquico, ¿no? Es un modelo de atención que tiene que ver con suponer que la diferencia, la patología, es un error psíquico y que la normalización implica homogeneizar ese sujeto para que no sea diferente, ¿no? Para que nosotros somos los sanos, no ellos son exactamente. los enfermos. Y siempre eso es una construcción subjetiva. Exactamente. Siempre la normalidad, digamos, o lo que podría considerarse el parámetro, siempre está por fuera del sujeto. Hay una ética que no atiende el derecho a la subjetividad, ¿no? Que es el derecho a que cada sujeto se pueda expresar con sus modos. Hay alguien que determina qué es lo normal y qué es lo anormal. Y ese es un parámetro dado desde un lugar que, digamos, en este caso es desde la ciencia médica, desde la psiquiatría, ¿no? Es la psiquiatría. También del negocio farmacológico, bueno, aparentemente, claro, ¿no? Exactamente, ahora sí, porque la psiquiatría está totalmente cooptada por la industria farmacéutica, ¿no? Pero sin industria farmacéutica, ¿se podrían curar los males? No, claro. A ver, el problema no es el medicamento, el problema es qué se hace con el medicamento. No es que los medicamentos sean malos, o no es que demonicemos los medicamentos. El problema es el uso que se hace del medicamento, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que reconocer los beneficios y los alcances de un medicamento, pero también tenemos que reconocer cuáles son los límites y los alcances de un medicamento, ¿no? Ningún medicamento le cambia la vida a la gente, cambia la personalidad o le soluciona los problemas a las personas. En ese sentido, ningún medicamento obra milagrosamente lo que tiene que cambiar en otros estamentos, ¿no?
Si una persona enferma por condiciones socioambientales adversas o porque hay alguna otra situación condicionante de un medicamento, no le va a arreglar eso, no le va a solucionar. Para que haya mayor consumo de medicamentos hay una necesidad de sobrediagnosticar patologías. Exactamente. Sobrediagnosticar patología y patologizar situaciones que no tendrían por qué ser patologizadas. O sea, los niños hiperactivos los transformaron en enfermos, claro, digamos, ¿no? Eso se transforma en una violencia diagnóstica. Hay una violencia diagnóstica con la cual impera el psicofármaco, ¿no? Y en este tiempo, ¿están a partir de eso surgiendo, instalándose nuevas enfermedades? Son muy frecuentes y comunes los ataques de pánico. Claro, bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Además, por épocas van cambiando. O sea, si uno se pone a prestar atención, se da cuenta cómo por épocas van apareciendo en el discurso común de la gente terminologías que tienen que ver con malestares, ¿no? ¿Cómo? ¿Se te instala? Claro. Se te instala en la creación de sentido. Sí, sí. Exactamente. Cuando yo era chico, el ataque de pánico no existía. No. El pánico era tener miedo a algo. Era eso, porque no en otra realidad, cosa. por definición, el pánico es eso, ¿no? Es un miedo irracional y extremo a alguna situación, ¿no es cierto? Pero bueno, se crea un diagnóstico, se instala, se construye, hay una construcción colectiva de un enunciado del cual la gente se apropia, ¿no? Entonces, muchas veces la gente va al psiquiatra o al psicólogo ya con el diagnóstico, mire, tengo ataques de pánico. ¿Y eso quién se lo genera eso? Bueno, eso se genera, digamos, con todas aquellas estrategias de control social que instalan estos discursos del mismo modo que ocurre que instalan estos discursos que modelan la subjetividad. Hoy en día ya las técnicas de control social y de disciplinamiento ya no son más con el encierro, con el dominio de las masas, ¿no? Hoy ya se apunta a las emociones, a la inteligencia, a los recuerdos, a los deseos, a los gustos, y sobre eso se modela la subjetividad. Sobre eso se crean necesidades de consumo, ¿no? Y así como se crean necesidades de consumo con algunas cosas que dentro de todo son, podríamos decir entre comillas, inofensivas, se crean necesidades de consumo con otras que son más riesgosas. ¿Y la ley cómo viene a desarticular esto? Fundamentalmente otorgando derechos. Desinstitucionalizando el padecimiento subjetivo, o sea, quitando el foco de la institución hospitalaria y poniéndolo en la comunidad. O sea, no encerrando a los distintos. Exactamente. ¿No? Esta idea de que si alguien es distinto, encerralo. No. Pero no cometió un delito. Bueno, pero no es como nosotros. No se adapta a lo que nosotros queremos. Exactamente. ¿No? Claro. No, eso tiene que... Bueno, desinstitucionalizando, poniendo el foco en la comunidad, otorgando derechos, avalando una concepción de la salud mental que es multicausal y multifactorial y mediante el abordaje interdisciplinario. La ley también saca la salud y la patología mental del dominio de la psiquiatría, del dominio hegemónico de la psiquiatría. Ya la psiquiatría no se apropia más del discurso. Bueno, el trabajador social también está, ¿desde qué lugar abordando ese rol? ¿Por qué un trabajador social se relaciona con la discusión de la salud mental? Y justamente por lo que dice Jorge, ¿no? Como que el abordaje es uno de los pilares también de la ley, ¿no? El abordaje interdisciplinario y la mirada de la realidad social y la realidad compleja que atraviesan a los sujetos en general, en la vida en general, y cuando hay un componente de la salud mental, aún más, digamos. Es como, es desde la mirada del trabajo social, es otro campo en donde se interviene y en donde se presentan obstáculos en la vida cotidiana de la gente, en este caso en el campo de la salud mental. Pero si pensamos a la salud mental en la salud integral, digamos, hay como mucho para abordar e intervenir, porque el sujeto vive en sociedad, digamos, y vive en la comunidad. Y si la ley, digamos, prevé un enfoque o el foco en la comunidad, quería agregar esto que decía Jorge, que el foco en la comunidad hay que sostenerlo, digamos, y se sostiene con política pública que pueda garantizar los dispositivos que la ley prevé que deben estar funcionando en la comunidad para poder sostener
el espíritu de la ley. Bueno, y alejarnos de lo manicomial, ¿no? De Porque hecho, si... la profesión de ustedes, de trabajo social, fue clausurada o cancelada por la dictadura militar, Sí. porque se lo veía peligroso, porque son igualadores sociales, que Claro. es un trabajo de decir, mirá, acá hay una diferencia social profunda que hay que corregirla, y eso se ve como peligroso para aquellos que quieren seguir teniendo privilegios, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Bueno, el trabajo social, la psicología, la sociología, esas disciplinas que operan sobre lo comunitario, la antropología también, de alguna manera, son censuradas obviamente por sistemas dictatoriales, totalitarios o autocráticos, ¿no es cierto? Porque son una amenaza. Yo quería agregar respecto de la ley de salud mental que hay una aclaración muy importante y central que hacer para la idea, porque permanentemente se está buscando instalar la idea en la comunidad que la ley de salud mental no sirve, obstaculiza, impide. Y evidentemente obstaculiza negocios. Claro, ¿no? exactamente. Impide y obstaculiza, pero otras cosas, ¿no es cierto? La ley de salud mental no impide, no obstaculiza, no problematiza lo que tiene que ver con la atención de la gente, con los servicios, con el acceso a los servicios, o sea, los derechos, ¿no? El problema de la ley de salud mental no es su implementación, el problema es su no implementación. El problema que tenemos es porque no se implementa la ley de salud mental. Pero es curioso. Que es una ley que tiene más de 10 años, ¿no? 13 años. 13 años, Sí, con sí, lo cual la ley. ya pasó un tiempo suficiente Sí, como para que sí, sí. que haya un cambio, digamos, se haya entendido el cambio, ¿no? En realidad lo que hay una resistencia no es al instrumento jurídico, hay una resistencia al cambio con los nuevos paradigmas de la salud mental. Entonces se trata de instalar la idea en la población de que la ley es un obstáculo y que impide las internaciones. La ley no impide las internaciones. La ley protege de las internaciones arbitrarias y las internaciones con fines de castigo o de encierro. Porque hay patologías que necesitan un tratamiento focalizado en un ámbito especial. Sí, efectivamente. Las necesitan. Sí, sí. No se está diciendo, bueno, que esté todo al libre albedrío. Claro, no está diciendo que no existan las instituciones. Exactamente. Claro, no. Lo que se está diciendo es no mandemos a todo el mundo ahí, a los que nos parezca que tienen problemas. La internación no es un fin en sí mismo y el encierro no es una medida terapéutica como lo era en el modelo del Hospital Colonia o en el modelo del manicomio, a donde se recluía al enfermo para vivir en un mundo cerrado. Sí, ¿no? pero además se había generado como una especie de latiguillo constante que si vos tenías a lo mejor una reacción airada ante una situación, enseguida estás para oliva, te decían, ¿no? Exactamente. Ahí enseguida te mandaban a ese lugar. No, me enojé. Pues digo, o es mi temperamento, era muy frecuente. Por suerte eso ha cambiado, ¿no? Por suerte para la gente de Oliva también, que se lo reconocía solamente por el lugar de internación que tenían. Me interesa saber qué pasó después de la pandemia, si es cierto que hubo un crecimiento exponencial de las patologías de salud mental o si hay una sobrediagnosticación de eso. Bueno, después de la pandemia, lo que quedó, podríamos decir, en términos generales y como primera apreciación, antes que hablar de patologías, hubo un cambio en la conformación del mundo, ¿no? Hubo un cambio en la configuración mundial. Cambió incluso los modos de subjetivación, cambiaron los valores, cambiaron conceptos. La pandemia fue una situación de conmoción sociosanitaria tan importante, porque no fue una crisis o un problema sanitario, fue una crisis sociosanitaria, ¿no es cierto?, que mostró... Que fue más allá del propio COVID. Que fue más allá de una enfermedad. No se trató de una enfermedad masiva solamente. La pandemia movilizó aspectos sociales que hasta ahora no habían salido a la vista y de esa manera no habían quedado a la vista. Y de esa manera mostró descarnadamente los aspectos más nobles y más loables de las personas y de los seres humanos, como también los más abyectos, ¿no? Mostró así descarnadamente lo mejor y lo peor, ¿no? Parece que eliminó los inhibidores sociales, ¿no? De alguna manera, sí, también. Puso en vilo el concepto de solidaridad. Se vio que la solidaridad
tal como la entendíamos hasta ahora, no sirve, porque es una solidaridad entendida desde el modelo capitalista, que tiene que ver con esta solidaridad de la beneficencia, de la ayuda, de esta solidaridad propia del derrame, ¿no? Que es la inspiración de la solidaridad tanto del capitalismo como de las religiones, ¿no? El beneficio derrama de quienes más tienen o de quienes están agraciados con las mejores virtudes para quienes menos tienen o más desgraciados de virtudes están, ¿no es cierto? Bueno, esa solidaridad no sirve. Esa solidaridad que parte del supuesto de que hay que ayudar al que menos tiene con lo que sobra del que más tiene, no sirve, ¿no es cierto? Por empezar, obliga a replantearse el concepto de solidaridad, ¿no? La solidaridad entendida como construcción de redes de ayuda mutua, ¿no? Ese es otro concepto de la solidaridad. Pero además también generó eso mismo, otro tipo de sensibilidades que por ahí sí afectan de alguna manera la subjetividad. ¿Por qué? Porque cambiaron los modos de construcción social subjetiva también, ¿no? Y podemos observar, bueno, hablando concretamente, observamos que las personas, en las personas, situaciones de mayor irritabilidad, de mayor sensibilidad, hay menos tolerancia también, ¿no es cierto? Y estamos viendo inclusive cómo han cambiado algunos movimientos desde lo ideológico también, ¿no es cierto? La intolerancia. El alimento del odio. Exactamente. Un discurso, digamos, que enciende el odio. ¿Y impactó de diferentes maneras en los grupos etarios? Porque hoy hay más sensibilidad y afectación para los jóvenes. ¿O está pasando eso? Sí, yo creo que hubo dos, desde mi punto de vista, esto es una apreciación bastante personal, inclusive atrevida también porque no tengo demasiados datos tampoco de esto, pero hubo dos franjas etarias que estuvieron notoriamente afectadas, la adolescencia y la vejez. En la vejez hubo un impacto, algunos viejos, y no utilizo la palabra viejos peyorativamente, sino como algunos viejos ni siquiera entendían qué estaba pasando o por qué se tenían que quedar encerrados, ¿no? Así fue como impactó de alguna manera, en algunos casos negativamente. Y en la adolescencia porque, digamos, cambiaron los escenarios de desarrollo de la adolescencia, ¿no? Los escenarios sociales. El adolescente de pronto se vio privado de sus amigos, el colegio, sus pares. Sabemos que la adolescencia es una etapa de mucha vulnerabilidad y ese cambio, que no fue tanto en la niñez, en las infancias no se notó tanto, porque la infancia tiene como otro escenario, el escenario familiar, el escenario hogareño, está como más apropiado. ¿Y cómo se ha manifestado eso? ¿Con qué patología, doctor? No sé si tanto patologías, pero sí, por ejemplo, a ver, tenemos algunos datos curiosos como el aumento en la violencia y el aumento, algo que a mí me llama mucho la atención y que no tendría demasiado, lo digo con mucho cuidado a esto, porque no tendría demasiados argumentos muy contundentes para, digamos, sostenerlo a esto, pero algo que me resulta muy curioso es la violencia, la intolerancia, el aumento en el consumo de sustancias también, de consumo problemático de sustancias, y otra cosa que llama mucho la atención es una adhesión de los adolescentes, o a lo mejor hoy jóvenes, ya veinteañeros, digamos, que vienen de hace 2 o 3 años de la pandemia, que a lo mejor tenían 17, 18 y tienen 20, 21, a lo mejor ya están dejando la adolescencia, la adhesión, la filiación a determinadas ideas y posiciones políticas que tienen que ver con los totalitarismos, los autoritarismos, los modos, digamos, los modos incluso fascistas, ¿no?, de concebir la sociedad. Resulta preocupante eso, ¿no? Eso es muy preocupante, porque hay una adhesión muy marcada a esos modelos ideológicos y yo creo que eso no tiene desconexión con lo que pasó en este interreño en el que se vio el mundo sumergido.
Porque, digamos, es una etapa tan vulnerable, sí. ¿no? La adolescencia, de tanta vulnerabilidad, que cualquier cosa que cambie el escenario social de los procesos de subjetivación en la adolescencia puede producir estos efectos. De hecho, ha pasado en todo el mundo, ¿no? Sí. Ha pasado, es un fenómeno mundial. No es un fenómeno exclusivo de no. Ha pasado en todo el mundo. Franco, cuando se visibiliza esto, ¿quién puede dar respuestas cercanas, digamos? ¿A quién, o sea, ¿a quién le hablan? O sea, ¿quiénes son los que tienen que aplicar la ley? ¿Es el secretario de Salud? ¿Es el ministro de Salud de la provincia? ¿Es el ministro de Salud de la Nación? ¿Son todos? ¿O es la sociedad en su conjunto? Yo lo que creo que en primera instancia movilizaciones como estas, que son populares, lo que intentan en primera instancia es esto, visibilizar una situación actual, una problemática en el escenario público. Me parece que eso como primera instancia. Y después, bueno, tenemos marcos normativos, que está la Ley Nacional de Salud Mental y hay una ley provincial también de salud mental, que estipulan, no es esto que decimos, ¿no? El foco en la comunidad, sino también partidas presupuestarias. Faltan recursos, faltan especialistas, faltan ámbitos de contención, talleres, todo eso. Sí, digamos, me parece que, te decía, como que hay una partida presupuestaria estipulada, que se materializa en política pública, y esa política pública que lo que intenta hacer es, digamos, garantizar el acceso al derecho a la salud mental. Y como te decía hace un rato, pensar un abordaje de salud mental con un enfoque comunitario es garantizar una red que sostenga en el territorio, que las leyes y los marcos normativos lo prevén. Digamos, hay dispositivos como hospitales de día, dispositivos habitacionales, dispositivos laborales, dispositivos de infanto juvenil. Bueno, digamos, hay toda una red institucional de dispositivos que están pensados en la comunidad, y eso lo debe garantizar, digamos, quienes tienen cargos de gestión. En eso, doctor, pareciera ser lo público lo que pueda garantizarnos, ¿no? Porque lo privado no se está ocupando de esto, sino del negocio. No, porque, claro, en realidad esto es un interés de una política pública, claro. No se le puede atribuir a las instituciones privadas, ni se le puede reclamar, aunque las instituciones privadas debieran adherir a los porque la ley está hecha con estos preceptos para todo lo que tenga que ver con las prestaciones públicas, privadas, no discrimina en subsectores. ¿Pero no le conviene tener público cautivo? Claro, bueno, ahí está el asunto. Hay un conflicto de intereses, por lo cual no se puede esperar que las transformaciones en salud mental sea una toma de conciencia de las instituciones privadas. Como decía Franco, lo importante acá es, sí, es importante que los gobiernos definan políticas públicas y reasignaciones presupuestarias y que haya la voluntad política. Por supuesto que esa parte burocrática se necesita, pero también es importante que la salud mental se conciba como una condición humana que se preserve, se cuide, se sostenga desde los movimientos sociales. Por eso, para que haya una verdadera transformación, la salud mental tiene que ser un movimiento social, no una planificación de un gobierno. En todo caso, el movimiento social obligará a un gobierno, la presión social obligará a un gobierno a transformar las políticas públicas y las reasignaciones presupuestarias. Porque todo lo que tiene que ver con ganar derechos y preservar derechos en nuestro país ha sido a partir de movilizaciones sociales. Pensemos en el aborto, en el matrimonio, en la interrupción legal voluntaria de embarazo, en el matrimonio igualitario, en la identidad de género, en el divorcio mismo, en la ley mismo de divorcio y en tantas otras, en la ley de trasplantes, de donación y trasplante de órganos, en la ley de VIH-Sida. ¿Cómo han surgido esas leyes que son fundamentalmente para lograr y preservar derechos? A partir de movimientos sociales. Sí. A partir de que la sociedad se movilizó. Eso quería preguntarle en el final. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para contribuir aquí? Por ejemplo, mirar con menos sospecha al diferente. Exactamente. Y participar en, bueno, esto que están haciendo ustedes, esto que están haciendo los medios, esto de ayudar a la difusión, de llegar a la gente, de aclarar dudas. Esto es comprometerse con una causa que no es del Ministerio de Salud ni del Servicio de Salud Mental, con una causa que es de la gente, que es por un bien común, que es la salud. No quiero dejar solamente una imagen tan pesimista.
porque en realidad ha cambiado bastante, ¿no? La sociedad en muchos sentidos ha evolucionado, y si bien existen bolsones de discriminación y que siguen mirando al diferente con lentes de sospecha. De diagnóstico, efectivamente, comparado con otros tiempos donde se los encerraba, se los maltrataba, no los sacaban ni a la luz del día, digamos. Ha crecido, evolucionado la sociedad, pero falta. Sí, falta muchísimo. Sí, sí, porque en realidad lo que tenemos que lograr no es la modificación de una escena, ¿no? No es una semblanza, no es una apariencia ni una escena. Lo que tenemos que modificar, lo que tenemos que implementar es la descolonización de la salud mental. O sea, lograr cambiar en la mentalidad no solo de la gente, sino de los profesionales, de los equipos de salud, de quienes ocupan cargos de gestión, de los políticos, lograr quitar la idea de manicomio de adentro de la cabeza, ¿no? Muchos dicen, bueno, pero ¿no es un poco exagerado hablar de manicomio? Manicomio no es una figura, en realidad, si nos remitimos a lo que etimológicamente significa la palabra manicomio, el manicomio está vigente, porque el manicomio etimológicamente es el lugar para la locura. Y lo que está puesto en eso es, así como nosocomio es el lugar para la enfermedad, noso, enfermedad del griego, comio, lugar, mani, de manía, locura, comio, lugar para la locura, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que repensar justamente es qué lugar tiene la locura. Cuando hablamos de locura, estamos hablando de lo que la psiquiatría dio en llamar psicosis, ¿no? Locura era el nombre popular, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia del modelo manicomial, la historia de la psicopatología, siempre va de la mano de la locura, que es uno de los parámetros de segregación más importantes. Locura y sexualidad son los dos modos de la subjetividad donde la diferencia siempre trató de encerrarse. Bueno, cuando se terminan los argumentos que te refutan posiciones, el otro que te dice, estás loco. Claro, exactamente. ¿No? Es lo primero que te dice. Claro, no te dice no tenés razón o no, me quedé sin argumento para refutar. No, vos estás loco, te dice. Y la locura está asociada a la sinrazón, ¿no? Como tenemos en el otro lado la normalidad y la normalidad sexual. Bueno, eso es lo que en realidad los nuevos paradigmas intentan deconstruir. Me parece importante lo de movimiento social porque justamente los colectivos que organizan la marcha, tanto el de Río Cuarto como el de Córdoba, están conformados... Córdoba tiene una tradición más larga, ¿no? Más larga, 10 años. Más larga, no, mayor cantidad tiempo, de marcha, sí, digamos. Viene, este es el 10º año. Esos colectivos están integrados por instituciones, entidades gubernamentales, no gubernamentales, en el caso de Río Cuarto, bueno, el Servicio de Salud Mental, ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, en fin, un montón de otros, no tengo presente ahora, no sé si vos te acordás, pero un montón de asociaciones. Y nosotros también, digo, los medios de comunicación tenemos que sumarnos con nuestro trabajo porque solemos caer en el lugar común de hacer del diferente un objeto de observación especial, ¿no? Tomarlo como, no digo el hazme reír, pero sí el dato color, y ahí hay una cuestión, ¿no? Es uno como nosotros con otras características que debemos respetar, ¿no? Lo hacemos muy frecuentemente para divertir a los otros, ¿no? Y eso es un mensaje que tenemos que empezar a revisarnos nosotros mismos. Sí, también los medios en esto tienen que... porque también los medios quedan cooptados por estos intereses, ¿no? Las noticias que se difunden también. Bueno, reiteremos la invitación, Franco, ¿a qué hora? En la Plaza Roca, ¿verdad? Sí, la convocatoria está, la concentración es en Plaza Roca a las 17 horas. La idea es comenzar a marchar a las 18 horas y tener un final de la marcha en la Plaza Olmos. Frente a la Municipalidad. Frente a la Municipalidad, sí. Bueno, y ojalá que hayamos contribuido, Jorge, para generar conciencia, al menos de plantear en el seno familiar la discusión, el debate en torno a estas cuestiones. Seguro, ¿no? que sí. Y que le pongamos un freno también al negocio de la mercantilización de diagnosticar, ¿no? Sí. Me contabas en la radio que ahora descubrieron que la enfermedad del duelo también, a la persona claro, te dan pastillas para superar el duelo. También, claro, exactamente. Como, bueno, eso tiene que ver con la representación de la muerte, la representación que hay de la muerte y demás. Pero sí, muchas gracias por el espacio, porque realmente estas son las cosas que contribuyen
a preservar No, estos agradecido a derechos. nosotros por lo interesante de la charla y por el compromiso que tienen de estas cuestiones que también forman parte de nuestra sociedad, ¿no? Hay que también bajar un cambio con la promoción de discurso de odio, de eliminar al que no está de acuerdo conmigo. Digo, todo va alimentando un clima de enfermedad social que después deriva en cosas de las que nos arrepentimos. Eso no es sin consecuencia sobre la subjetividad, no es sin consecuencia sobre el padecimiento. Alguien paga el costo. Sí, seguro. Gracias a ambos por venir, muy amable, y ojalá que tengan mucha adhesión mañana. Gracias a ustedes y los esperamos mañana, entonces. A ustedes también a las 19 en la pantalla de la televisión abierta. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.